Hola, muy buenas tardes para todos. Desde Bogotá les doy un caluroso saludo virtual con nuestro deseo de que se encuentren saludables al igual que sus seres cercanos, sus seres amados, donde quiera que se encuentren. En nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Conexión Biocaribe, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, la Universidad Estatal de Oregon, PROCAT Colombia, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Colombia, Conservación Natural, TNC por sus siglas en inglés, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, por sus siglas en inglés, a través del GEF Biocaribe y el GEF SINAP, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Natura e INVEMAR. Agradecemos su asistencia y les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva charla magistral en el marco del segundo simposio de conectividad ecológica. Les recordamos a todos que el total de las transmisiones, charlas, cursos pueden ser observadas a través de nuestro grupo de Facebook o en los próximos días en nuestro portal web conexionbiocaribe.co. También recordarles que hay una encuesta en nuestra sesión de Zoom, la cual se activa más o menos 10 minutos antes de que finalice cada sesión, para una sencilla evaluación en línea de cada una de las jornadas. Esto permitirá mejorar cada día con la metodología de nuestras sesiones. Recuerden que vamos hasta el viernes 14 de agosto. Nuestro espacio del día de hoy, recordamos, hace parte de la línea temática 3, conectividad y gobernanza del paisaje a través del sistema de áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas en áreas y estrategias complementarias de conservación. Nuestro espacio de hoy contará con un primer momento. Tenemos una charla introductoria con el nombre Vecindad como estrategia de manejo de un territorio común. Esta es la experiencia del Parque Nacional Natural Tatamá y el territorio colectivo Azocazán en Tado Chocó. La moderación estará a cargo de Hernán Yesid Barbosa Camargo. Hernán Yesid es ingeniero forestal, especialista en sistemas de información geográfica. Durante 15 años ha hecho parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, apoyando procesos orientados a la consolidación de sistemas de áreas protegidas, creación de nuevas áreas, ordenamiento y planificación territorial, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y proyectos de conservación. En el marco de este simposio, Hernán apoyó la estructuración de la línea temática 3. También nos acompaña en el día de hoy Juan Carlos Troncoso Saavedra. Juan Carlos es ingeniero forestal, especialista en gestión de recursos naturales y del ambiente y máster en gestión de áreas protegidas y desarrollo ecorregional. Su experiencia de trabajo, más de 25 años en temas de conservación de áreas protegidas y estrategias regionales de conservación, desempeñando los siguientes cargos. Director regional de la Estrategia de Conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta, profesional especializado de la Subdirección de Bosques y Fauna del Ministerio de Ambiente, y en Parques Nacionales Naturales de Colombia ha ocupado varios cargos: profesional especializado, subdirector técnico encargado, director de la Territorial Pacífico encargado y jefe de área protegida en 4 áreas del sistema de parques nacionales. Actualmente es jefe del Parque Nacional Natural Tatamá. Ha sido también asesor académico y temático y asesor académico en la gestión del territorio, planificación y ordenamiento del territorio con grupos étnicos. Asesor en el desarrollo de los territorios rurales con inclusión de los acuerdos de paz en Colombia para los departamentos de Chocó y Valle. También nos acompaña desde Quibdó, en el Chocó, José Aristarco Mosquera Mosquera. Él es líder comunitario, nacido en un territorio hermoso bañado por el río San Juan, en el municipio de Tado Chocó, y es el territorio colectivo de la comunidad negra del Alto San Juan, Azocazán. Aristarco, como es conocido, lleva más de 30 años liderando procesos étnicos, políticos y organizativos de comunidades negras. Es hoy coordinador general del territorio colectivo de Azocazán, ha sido representante legal y presidente del mismo Consejo Comunitario. Es representante, asesor y delegado de las comunidades negras, raizales y palenqueras en la reglamentación de la Ley 70 y de consulta previa de alto alcance en la sentencia 576 de la Corte Constitucional. Es actualmente miembro de la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, ha sido coordinador y asesor de proyectos de cooperación internacional
como Oro Verde y GEF de conservación de la biodiversidad en el Chocó biogeográfico en el territorio, en el cual ha venido aportando en la construcción de la política del SINAP y ha sido concejal del municipio de Tado. Antes de entrar en materia, les recuerdo que las sesiones anteriores, al igual que la del día de hoy, están disponibles en nuestra página de Facebook. Allí podrán consultar la totalidad de los escenarios de aprendizaje y discusión que hemos tenido hasta el día de hoy, y al igual que en el portal que les mencionaba anteriormente, y conocer la agenda, obviamente, de los próximos días. Hernán Yesí, te doy la palabra. Bienvenido a este espacio y a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Pues bienvenidos a este espacio programado en el marco de la línea estratégica 3 del simposio 2, del simposio versión número 2 sobre conectividad. Pues hoy tenemos dos participantes que abordarán una charla bastante interesante, justamente asociada a esa vecindad como estrategia de manejo en un territorio común, y en este caso específico, pues el proceso que se adelanta en el marco del Parque Nacional Natural Tatamá, el territorio colectivo de Azocazán, en Tado Chocó. Como ustedes saben, pues esta línea desarrolla claramente varios aspectos asociados al énfasis que tiene el simposio, que es la conectividad ecológica, pero sin duda una de las grandes apuestas a las que se refiere el tema de la conectividad de los paisajes y demás, pues tiene que ver con la gobernanza y de cómo esa gobernanza finalmente permite esa integración efectiva de todos los actores para lograr esa armonía y esa conectividad, pues donde se encuentran las áreas protegidas y donde se encuentran, pues por supuesto, esas otras formas de conservación que se presentan en los territorios. Entonces, un poco a partir de eso y con esta charla queremos ahondar muchísimo en esos elementos que son claves para estos procesos de conectividad ecológica. Entonces, sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a Juan Carlos Troncoso y a Aristarco, quienes nos compartirán entonces esta experiencia que nos llevará entonces por ese recorrido de ese trabajo conjunto que se ha venido desarrollando en el marco de ese núcleo de conservación, pues, que es el Parque Nacional Natural Tatamá, y obviamente las apuestas que también desde lo comunitario desarrollan allí en los consejos comunitarios. Entonces, arrancamos entonces con la presentación de Juan Carlos, posteriormente con la de Aristarco, y pues a partir de esto entonces avanzar en este conversatorio sobre las preguntas que vayan saliendo del público que en este momento pues visualiza este espacio. Muchísimas gracias. Juan Carlos, ¿nos escucha? Sí, pero arranca Aristarco. Aristarco. Ahí está. Aristarco, ahí está Aristarco. Bienvenido, Aristarco. Buenas tardes. Pido un poco de excusas si de pronto hay un poquito de interferencia, porque en la parte donde tuve que ubicarme a veces no es tan privado. Hay alguna interferencia. Pues agradecerle por la invitación a esta tan importante simposio que para nosotros de mucho interés. Aristarco Mosquera es un líder que ha venido luchando por en esta región del Pacífico colombiano, en especial en el departamento de Chocó y en el municipio de Tao, en la parte alta del río San Juan. Azocazán, como usted lo ve, es un territorio colectivo de comunidades negras
que está ubicado en el municipio de Taboso, la mayor parte de su territorio, y otra parte están en otro municipio como Certe y el municipio de Unión Panamericana y el municipio de Río. Cuenta con 54.517 hectáreas, titulada colectivamente a las comunidades negras del Alto San Juan, y es una organización étnica territorial constituida en consejos comunitarios. Ese consejo comunitario es la autoridad administrativa de ese territorio. Tengo mucho que contarles de lo que ha sido esa experiencia de Azocazán, y especialmente en este marco de la alianza que hemos tenido muy importante con el Sistema Nacional Ambiental, especialmente con el Parque Nacional Tatamá. En las finales de los 90, estábamos en todo ese proceso proceso de titulación colectiva que daban como resultado del mandato del artículo transitorio 55. Y en ese marco se venía hablando mucho en los parques nacionales del tema de la zona de amortiguamiento, y las comunidades hablamos del derecho que nos había dado la Constitución Política de Colombia, el artículo transitorio 55, lo que era el derecho a la propiedad colectiva. Y Parque, no había entendimiento en esos dos términos. Se veían como que no cajaban esos dos términos. Y en el marco de mi liderazgo, y empecé a hablar que era muy importante que casi todos estamos jalándole a la conservación, porque la ley 70 es una ley que protege también tanto a las comunidades, pero protege todo el tema de la biodiversidad. Y cómo buscamos un término que nos acogiera, que llegara a entender esa dinámica tan importante. Y fue como surgió casi del pensamiento de un líder: busquemos un término muy cultural, que es el tema de vecindad. ¿Qué es el vecino para las comunidades negras en el Pacífico colombiano? Y no solamente en el Pacífico, sino en muchas partes del país. Pero para las comunidades negras es un término familiar. Es un término que el vecino cuida del uno y el otro cuida del otro. Entonces buscamos que hablamos de zonas de vecindad entre el Parque Nacional Tatamá y el territorio colectivo Azocazán. Eso es muy importante, esa experiencia. Pero les cuento que ha sido muy difícil la implementación de esas políticas en una zona de esta que ha sido, es la frontera, una de las fronteras a la entrada al departamento del Chocó, es la frontera que lo lleva al eje cafetero. El conflicto social que ha vivido el país no fue ajena a esta zona. La situación de orden público fue bastante complicada de los actores armados que han invadido esos territorios. Se volvió muy difícil para las comunidades ejercer tanto el liderazgo, pero también ejercer sus prácticas culturales de producción. Y eso ha sido muy complicado. Pero hemos, con todas esas dificultades. Discúlpame, Aristarco. Te estamos viendo, y obviamente pues con todo lo que nos comentas, no sé si vas a compartir alguna presentación de respaldo frente a lo que estás conversando. Están preguntando acá. Sí, tengo para que me ayudes a compartir la presentación. Sí, en la parte inferior hay un icono verde que dice como compartir, dice Share Screen, y ahí puedes compartir la presentación. En la parte inferior, Aristarco, hay una flechita verde que dice compartir pantalla. Pues
tú de pronto la tienes, Juan Carlos, para que de pronto si nos la puedes enviar, pues para que Aristarco siga conversando y pues vamos resolviendo ahí, si les parece. Sigamos conversando, Aristarco, sigue Sigamos hablando. conversando, sí, tranquilos, pues era solamente si estaba Sí. la facilidad. Igual creo que lo importante es la experiencia, Aristarco, que nos estás compartiendo. Bueno, Sí, entonces como le comentaba, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido por el conflicto armado que ha vivido la zona, hemos hecho cosas importantes. Y cosas importantes, primero, el tema, el proyecto Oro Verde, que muchos de ustedes pueden haber escuchado lo que es el proyecto Oro Verde y la experiencia de Oro Verde. Y muchas experiencias, inclusive, que me tocó vivirla como coordinador y líder de esa iniciativa Oro Verde, que cuando me moví en muchas partes, no solamente del país, sino en Europa, cuando llegaba a los aeropuertos, las personas pensaban que lo que llevaba iba cargado de oro. Y la palabra oro verde para nosotros, y ahí también aparecen muchos de los términos que yo he manifestado, que oro verde significa saca el amarillo sin acabarse con el verde. Y me refería que el amarillo son las riquezas que están en el subsuelo, y el verde es esa oferta cultural y ambiental que está en el suelo y que lo otro está en el subsuelo. Y nos preguntamos nosotros cuál vale más. Eso a muchas partes lo planteaba yo a nivel nacional e internacional. Entonces, que el oro verde no era una estrategia únicamente comercial de salir a vender oro, como muchos están acostumbrados a vender oro, sino que se hacía que el oro, la actividad minera, culturalmente lo han hecho nuestra familia, pero siempre pensando que lo otro vale más. Eso dejó mucha experiencia de oro verde, y por eso cuando se habló del proceso de certificación de oro verde, era costosísimo lo que pedían la certificadora internacional para poder valorar, para poder seguir haciendo la actividad, y eso trajo dificultades para la sostenibilidad, inclusive del programa. Y la otra dificultad que tuvimos fue que tampoco se entendió a nivel nacional, en el marco de las políticas y en la normatividad, que la actividad minera artesanal no está clasificada como ni es de interés para el país. Entonces nos exigían todos los títulos como que fuéramos una pequeña o mediana empresa minera. Pero Oro Verde dejó esa experiencia, y lo más importante era que cómo se piensa desde el tema de la minería cultural y artesanal, pensando más en la biodiversidad que en la riqueza o la gran productividad de oro. Yo, como esto se compartía, yo dejo al compañero Juan Carlos para que haga su presentación y comparta también mucho la experiencia de lo que hemos venido haciendo nosotros, porque ha sido muy interesante esa alianza entre Azocazán y el Parque Nacional Tatamá, en cabeza de Juan Carlos Troncoso, porque desde un momento que llegó a la dirección del Parque Tatamá, entendió la dinámica étnica organizativa que llevamos nosotros acá, y eso nos ha contribuido que no se ve como un conflicto entre una institucionalidad y una organización, sino una alianza estratégica que sirve como ejemplo para el país. Bueno, gracias, Aristarco, por escucharlo, por verlo a ver. Ya llevamos algunos meses que no nos vemos para conservar y para conversar y seguir hablando del territorio. Voy a seguir, como dice Aristarco, con una presentación que enmarca básicamente lo que Aristarco acaba de mencionar. Es todo un ejercicio que se ha venido desarrollando desde la gestión del parque. Aquí hay algo importante que es bueno arrancar mencionando, y tiene que ver básicamente con esa planificación del área protegida.
La planificación del área protegida históricamente se había mirado en un ejercicio de los límites hacia adentro. Digamos que ese paradigma a partir de algunos años fue empezar a entender que el área protegida está inmersa en un territorio y va mucho más allá que el área protegida como tal. Cuando llegamos al territorio colectivo fue mirar esa relación no solamente ecosistémica de lo que era el área protegida, sino cuáles eran sus relaciones regionales y de territorio dentro de ese contexto como tal. Para eso, pues, complementando mucho lo que dijo Aristarco, que casi que completó toda lo que era la presentación de este ejercicio, es mostrar ese ejercicio de vecindad porque como lo mencionó Aristarco, el concepto de vecindad desde lo cultural es lo que radica precisamente todo el ejercicio de gestión de un territorio con comunidades y específicamente con esta comunidad negra. Vamos a tocar varios puntos. Uno tiene que ver con esos aspectos relevantes donde está el Parque Nacional Natural Tatamá y el territorio colectivo. Y lo otro importante es ver esos conceptos claves aplicados en este ejercicio que tiene que ver con territorio. El otro concepto que vamos a mirar aquí, que nos permitió avanzar en todo el ejercicio, es ese manejo y apropiación del territorio. Y aquí hay algo muy importante y lo mencionó muy por encima Aristarco, y es el tema de la historia y la cultura de los territorios de comunidades negras y cómo se adentra uno allí a partir de esa historia, esa cultura, para que sea fundamental en un ejercicio de conservación, como lo vamos a ver más adelante. La planificación y ordenamiento del territorio como eje fundamental y articulador de toda la gestión. Muchos de los territorios colectivos que hay en el Pacífico colombiano carecen del ejercicio de planificación y ordenamiento. Yo voy a mostrar más adelante las cosas importantes que encontramos y que fueron fundamentales en ese tema de alianzas para construir un territorio común. El tema de las dinámicas y los modelos de uso, ocupación y transformación del territorio. Eso es importante y está amarrado a ese tema de los procesos históricos, pero también a las políticas de desarrollo, tanto nacionales como departamentales, que influyen de una u otra forma en esas dinámicas de uso, ocupación de los territorios. Y lo mencionó Aristarco, pues después de la ley 70, digamos que hay una ruptura frente a lo que era el manejo de las comunidades negras de los territorios, y ya con una ley, que es la ley 70, cómo administran y manejan sus territorios como elemento fundamental normativo frente a esos acuerdos, esos acuerdos y manejos del territorio. Y allí ese tema de compartir una visión conjunta del territorio, que construimos esa visión conjunta a partir de esos elementos culturales, pero también de los elementos técnicos de la biodiversidad y la conservación del territorio, para definir el tema de gobernanza en el territorio con ellos. Y eso nos lleva a un punto, y es qué ha pasado en el territorio, lo menciona Aristarco también, y es que ha sido de la extracción histórica de los recursos naturales en los territorios. No podemos avanzar en conservación sin entender que también ha habido procesos de extracción de los recursos naturales en los territorios. Y donde... ¿Aló? Juan Carlos. ¿Sí? Juan Carlos, ¿podría por favor poner la presentación en modo diapositiva para que se pueda ver más legibles en la transmisión? La tengo en modo diapositiva. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Modo presentación. Ahí, perdón, sí. Perfecto. Gracias. Y bueno, y esa definición de los espacios naturales conjuntos para la conservación de un territorio como elementos fundamentales que aportan básicamente y sobre todo para el Chocó biogeográfico, la importancia de esos espacios naturales identificados como aporte a todo el desarrollo de las comunidades locales, las comunidades negras para este ejercicio. Allí vamos a mirar un tema de conectividad de esos espacios naturales, porque no es solamente identificar los espacios, sino también mirar cómo a nivel de conectividad de esos espacios, y allí nace todo un ejercicio, lo vamos a mirar más adelante, ese corredor biocultural de conservación que está enmarcado en ese ejercicio cultural que tiene el territorio colectivo, discutido y trabajado igualmente con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico como un elemento de conservación del territorio, y allí nos vamos a encontrar en este ejercicio que nos lleva posteriormente
a la definición de un corredor de conservación, para este caso del jaguar, y ejercicios que básicamente llevan a esa conservación de la diversidad y los servicios ecosistémicos. Eso es lo que vamos allí. Vamos a terminar comentando un poco a partir de todo esto que encontramos en estos años en el territorio y en la planificación del área hacia ese sector del Pacífico Chocó, un tema de gobernanza compartida, y vamos a terminar básicamente, que lo mencionó también Aristarco, y es que pues estos territorios son hoy escenarios de paz, y como un territorio común a partir de esta vecindad tiene que apostarle a la construcción de un mejor vivir o un buen vivir en estos escenarios de paz. Entonces, eso es como los temitas que tenemos. Vamos a arrancar, aunque Aristarco ya habló varios de estos temas, entonces arrancamos. Este es el Parque Nacional Natural Tatamá, ubicado, como lo mencionaba anteriormente, en esa transición andino-pacífico. Tiene una parte en los Andes y mayor parte en el Pacífico. Es un área protegida que fue declarada en el año 1987 por el entonces Ministerio de Cultura, y se creó básicamente para conservar esa flora y fauna y esas bellezas escénicas naturales. Cuando uno lee lo que fue la creación del parque, un ejercicio muy interesante que se trabajó con científicos de la Fundación Ecoandes, mencionan y siempre mencionaron en todo el ejercicio que esta era un área importante para la investigación científica, y por esto se define este objetivo de conservación aunado a esas manifestaciones históricas y culturales. Importante, vuelvo y lo repito, que es un área definida y declarada con ese tema de esos fines científicos. Es un área con una alta biodiversidad, y eso tiene todo un análisis porque es una área de transición de los Andes pacíficos y hay unos nichos muy importantes de acumulación de alta biodiversidad allí. Se declara con un área aproximada de 52.900 hectáreas. El 85% hace parte del Chocó biogeográfico. Y aquí lo podemos ver un poco más en contexto donde se ubica. Hace parte y de hecho hace parte o está inmerso en un territorio casi 10 veces más de lo que es el área protegida, porque tiene una relación de generación de bienes y servicios ecosistémicos que de una u otra forma benefician tanto a las comunidades del Pacífico como a las comunidades de los Andes, enmarcada básicamente en la parte de los Andes en lo que son todos los sistemas productivos. Hacemos parte de dos sistemas regionales, el sistema regional de áreas protegidas de la región del Pacífico colombiano, pues estamos en esa parte del Alto San Juan, que realmente es el nacimiento de la cuenca del río San Juan, uno de los 3 más grandes ríos que tiene el departamento del Chocó, con el río Atrato y el río Baudó. Entonces es de las cuencas más grandes que hay allí, y desde esta cuenca desemboca en el mar Pacífico. Y por el otro lado hacemos parte del subsistema regional Andes Occidentales, que drenan sus aguas desde el parque a la cuenca del Cauca. Entonces, allí tiene un grado de significancia muy alto en el ejercicio también de la producción del recurso hídrico como tal. De hecho, el nombre Tatamá viene de un vocablo indígena en veracativo que significa el abuelo de los ríos. Como les decía anteriormente, hace parte de todo un territorio, más o menos 5.495 kilómetros cuadrados aproximadamente, con incidencia en 3 departamentos y más de 12 municipios. De una u otra forma, esa es la relación en el contexto del área protegida. Por eso la importancia que revestía o reviste mirar cómo son las relaciones del área protegida en un área como esta. Y además de eso, pues tiene toda una significancia étnica y cultural muy importante. Allí el parque tiene colindancia con varios territorios colectivos. Azocazá no es el único territorio colectivo con el que nosotros nos relacionamos, son 5 territorios colectivos, porque hay 2 en Santa Cecilia, que son los 2 únicos territorios colectivos del departamento de Risaralda. Está el de Alto San Juan, que es el que estamos mirando hoy, está el Consejo Comunitario de Cocomacoiro, que es con Doctor Rioiró, y está el Consejo Comunitario de Cocomá, que hace parte del municipio de Novita. Eso es un escenario muy interesante, porque aquí lo que se muestra en este tema de los consejos comunitarios es que tiene toda una diversidad étnica y cultural muy importante, que hay que empezamos a entenderla para entender el territorio.
territorio. Y por el otro lado, en el mapita de la derecha, pues está la relación con los resguardos indígenas y territorios de pueblos indígenas que tenemos alrededor del parque. Allí, digamos que están un poquito más alejados, no mucho, pero tienen una relación directa, sobre todo de ese manejo étnico indígena y cultural de lo que ha sido también el tema histórico y trascendental para el conocimiento y el manejo de estos territorios comunes. Esto para mostrar básicamente las relaciones de estos grupos étnicos alrededor del parque en la zona de Chocó biogeográfico para el área del Pacífico. Allí empezamos a mirar esa significancia cultural y étnica de lo que revestía el parque y desde su simbología como área protegida y de su simbología como nombre, el Tatamá, frente a toda una relación con estos grupos allí presentes en el Pacífico colombiano. Cuando hablamos de esas dinámicas y modelos de ocupación, de uso, ocupación y transformación del territorio, fue también empezar a mirar históricamente qué ha pasado con ese territorio donde estábamos inmersos. Y pues históricamente lo hemos sabido que ha habido un tema de transformación de las coberturas. Aquí hicimos un análisis desde el año 2005 hasta el 2014 sobre análisis multitemporal de coberturas, que nos permitía ver básicamente dónde habían sido esas transformaciones fuertes que habían cambiado las áreas de conservación o las áreas naturales dentro de ese contexto regional que tiene el parque. Como se puede ver en la zona andina, el tema de la transformación a producción era mucho más alta, que es el color rojo que se ve allí, y tiene una relación lógica porque la parte derecha, inferior, que se encuentra allí, que es rojo, está todo el cultivo, el monocultivo de café que ha sido influenciado sobre esta área del territorio, del cual también dependen del recurso hídrico que viene del parque, y algunas áreas rojas en la zona del Pacífico también, que ha sido básicamente intervenida o transformada por actividades, como lo mencionaba Aristarco, de actividad minera a gran escala, ilegal la mayoría de ellas, y temas de aprovechamientos forestales y algunos otros manejos de cultivos que estaban ahí. Y esto es importante porque le permite uno ver a partir de esa historia hacia dónde va un territorio con ese modelo de transformación. Este es un ejercicio que presentamos y nos sentamos con los departamentos y los alcaldes para decirle cuál es la oferta y demanda ambiental que tienen los municipios frente a un tema de transformación de cobertura en los territorios. Bueno, aquí se hizo todo un ejercicio de aplicación de geoposicionamiento para mirar este estado de coberturas, y hoy miramos a partir de ese análisis, en su momento miramos cómo estaba inmerso el parque en ese tema de transformación. Y no solamente eso, porque era también mirar, por ejemplo, en esta área que teníamos cercana allí al parque, sobre todo en el municipio de Tadó, además de la transformación de las coberturas, pues el estado del paisaje en el municipio, que nos permitiera ver precisamente ya en un nivel de detalle mayor qué se encontraba en este momento a nivel de coberturas y cuál había sido la injerencia de esas coberturas frente, vuelvo y le digo, a esa demanda ambiental de los servicios que tenía el municipio. Hicimos un análisis de coberturas nuevas, coberturas con mayor cambio. Esto es lo que miramos aquí para el municipio de Tadó, y no fuimos más allá en este ejercicio de entender el territorio en el territorio colectivo de Azocazá. Entonces aquí ya miramos desde el contexto de lo que era la región, entramos al municipio de Tadó y entramos ya al territorio colectivo para entender esas transformaciones que se habían sucedido allí. Como lo mencionaba Aristarco, el territorio colectivo de Azocazá no es solamente parte del municipio de Tadó, tiene un área en el municipio de Certegui y otro en la Unión Panamericana, ambos municipios ahí uno de las cuencas del río San Juan y otro hacia la cuenca del río del Atrato como Certegui, y miramos también en esos mapas de coberturas desde el 2005 al 2014 qué había pasado en ese tema de coberturas y cómo había sido ese tema de uso, ocupación y transformación del territorio colectivo, que tenía incidencia, vuelvo y lo digo, con aspectos de transformación o de explotación de recursos naturales, digámoslo así, pero también de manejo tradicional del territorio por las comunidades negras. Aristarco iba a hacer una presentación donde iba a mostrar todos los territorios locales, que son más o menos 23 territorios, consejos locales del territorio colectivo, y cada uno tiene un manejo del territorio muy interesante dependiendo de la ubicación que se tiene, pero
todos amarrados a ese eje hidráulico que es la cuenca del río San Juan como medio de comunicación y medio de integración de los aspectos culturales y del territorio. Y cuando llegamos allí, lo mencionó muy rápidamente Aristarco, con todo ese respeto frente al manejo de los territorios de las comunidades negras, fue entender esas dinámicas socioculturales y económicas del territorio. Y ahí hay varios aspectos, fue entender esos aspectos sociales y culturales, esa historia y esa cultura, una historia que se radica en ese tema, que viene del tema de la esclavitud y cómo ellos vinieron ubicándose en el territorio del Pacífico y cómo fueron ocupando esos territorios del Pacífico hasta llegar a la cuenca alta del río San Juan, entrando básicamente por la zona de Urabá y Cartagena como esclavos en su momento, pero además la historia que los ha llevado a ser víctimas también en un proceso de conflicto armado del territorio. La guerra en Colombia afectó también el proceso de transformación y uso de los territorios, transformación, ocupación y uso de los territorios colectivos. Entonces, ahí hay varios elementos que podemos entender para llegar a definir y tener claro cómo era ese tipo de ocupación y cuáles eran también esos espacios naturales que en cierta forma más adelante nos iban a convocar o nos iban a unir para un manejo del territorio común. Esa información demográfica de actividades de subsistencia económica fue entender los conceptos del manejo de los territorios por las comunidades negras, pero también entender los conflictos socioambientales que habían desarrollado en el territorio colectivo. Porque como decía Aristarco, la institucionalidad muchas veces se enfrenta a las comunidades a no entender los conflictos socioambientales y de manejo de los territorios. Las instituciones a veces llegan con procesos o propuestas que afectan ese concepto del manejo cultural y de manejo de los territorios. Y lo otro importante tiene que ver pues con ese gobierno étnico y esas formas de organización política y la gestión que ya están mucho más desarrolladas a partir de la Ley 70 y sus decretos reglamentarios como la Ley de las Comunidades Negras en Colombia. Y es bueno mirar desde ese tema histórico-cultural, bueno, que en el año 1759 llegaron en el Chocó 484 esclavos y de esos 484 esclavos en esa época pues fue el área de poblamiento de muchas partes de este Chocó. Y lo otro tiene que ver, entendiendo ese tema de las actividades económicas, el modelo de país que ha afectado la vida de los territorios y la cultura. Los planes, proyectos, programas a veces se enfocan en soluciones que poco tienen que ver con las realidades y las aspiraciones propias del futuro de las comunidades. Allí vemos un tema que es el extractivismo, el ecocidio y los etnocidios en los territorios colectivos. Y otro tema que de una u otra forma ha ayudado al extractivismo en los territorios colectivos tuvo que ver con el conflicto armado en Colombia. Y eso tiene amarrado un tema muy importante que algunos historiadores y autores llaman la economía de la guerra y cómo los territorios colectivos fueron soporte de economía de guerra para el conflicto armado en Colombia. Eso lo miramos más adelante y eso hace que los territorios se transformen de una u otra forma frente a esa presión amarrada a extractivismo histórico de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia y esa economía de guerra que hay allí. Y es que estos territorios, sobre todo el Chocó, históricamente han sido abocados a temas de extractivismo y de explotación de los recursos naturales. En el año 1890 entró la primera draga a los ríos del Chocó para explotación del oro. Y en el año 1906, en el año 1907 realmente, en cabeza del presidente que hubo en Colombia en ese momento, el presidente Rafael Núñez, por agradecimiento al general José Cicerón Castillo, le regaló áreas del Chocó, que fueron las primeras concesiones de oro del Pacífico en la zona de Condoto en el río San Juan. Regalamos los territorios, los presidentes desde el año 1900 regalan los territorios y después el general que sabía muy poco de minería, pues le regala casi esa concesión minera a la Chocó Pacífico, que era una empresa norteamericana
que venía a explotar el oro y explotó por muchos años el oro en el departamento del Chocó, dejando enterrado más de 30 o 35 toneladas de mercurio. Esto para decir que las políticas económicas extractivistas también hay que entenderlas en la historia y en la cultura de los territorios para saber cómo se han manejado los territorios y cómo en algún momento teníamos que sentarnos desde la institucionalidad a reconfigurar las propuestas de territorio y pensar conjuntamente lo que era un territorio común para todos. Y cuando llegamos a sentarnos con este territorio colectivo Alto San Juan, encontramos cosas muy interesantes. Uno, que como lo decía Aristarco, que sigue siendo parte de la reglamentación de la Ley 70, es que el territorio colectivo en su tema organizativo ya contaba con un plan de desarrollo, un plan de no desarrollo para básicamente lo que se define para estas áreas de territorios colectivos. Contaba con una cartografía de prácticas y uso del territorio, contaba con un protocolo comunitario biocultural que fue apoyado con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, las cartografías y prácticas con algunas universidades y con algunos proyectos de cooperación que les permitió a partir de estos ejercicios entender su territorio y saber cómo estaba avanzando su territorio frente a todas esas dinámicas económicas, de extracción, pero también desde el punto de vista de políticas, de organización y de gestión del territorio. Se avanzaba y que después de unos años trabajamos conjuntamente en ese plan de uso, manejo y aprovechamiento de los bienes y servicios ecosistémicos, el PUMA, para el territorio, que no es otra cosa sino la reglamentación, es el plan que define cómo se usan los bienes y servicios ecosistémicos del territorio colectivo. Y contaba con un reglamento interno del Consejo Comunitario. Esto es fundamental para los territorios colectivos, que no lo tienen la mayoría de los territorios colectivos del Pacífico colombiano, porque son las apuestas de ordenamiento, planificación, gestión y de organización de los territorios para todos los proyectos, las entidades que llegan a trabajar con ellos. Y aquí hay varias cosas, y es que este tema de sentarnos frente a una planificación que ya venía trayendo el parque en su reformulación del plan de manejo, era entender ese reconocimiento de las formas de uso y apropiación del territorio, y que se deberían entender porque son diferentes a todo el territorio del país. Y ameritaba todo un ordenamiento del territorio con un enfoque diferencial. El enfoque diferencial es un concepto que tiene que trabajarse con las diferentes comunidades que hay en el país, las minorías que hay en el país, y que tenían toda una autonomía en el manejo y el uso del territorio porque la ley les permitía, a partir de esa colectividad del territorio, ser autónomos con gobierno propio de manejo del territorio. Esos elementos eran fundamentales entenderlo. Y el otro era eso del enfoque diferencial, que era esa forma de analizar, actuar y valorar para garantizar el desarrollo de una población que tiene que ser basada en sus características diferenciales desde una perspectiva de equidad y diversidad. Y allí va amarrado todo lo cultural y todo lo étnico, todo lo histórico, como queramos verlo, porque ese enfoque diferencial nos permitió tener conceptos diferentes de manejo del territorio a partir del relacionamiento, pero también del tema histórico-cultural que la comunidad de Azocazán venía trabajando. Y empezar a mirar esas relaciones a partir de las dinámicas de los territorios. Vuelvo, le digo, todos los elementos que tenía Azocazán de su planificación, pero también todos los elementos históricos y culturales que hacían específico y diverso y biodiverso, culturalmente hablando, a la comunidad del Alto San Juan. Y definir esas formas básicamente relacionamiento a partir de ese entendimiento de las relaciones del territorio, tanto de la cultura negra, la cultura étnica, como desde la planificación propuesta desde la misma política de áreas protegidas de parques nacionales para hacer una integración y cómo entrar de alguna forma a definir esas formas de relacionamiento y entender esas relaciones. Ahora bien, aquí hay unos textos que me permití colocar, que mencionó Aristarco, y es frente a esa percepción de lo que es el territorio, donde hay una identificación de las causas y condiciones que originan los cambios o transformaciones del componente biofísico y ambiental del territorio, sobre los conflictos socioambientales. Y aquí hay un texto un poco largo de una persona, una mujer negra de minera artesanal, y allí menciona cómo es que realmente esta forma de
de aprovechamiento mal llamado del recurso natural del oro, realmente es un retroceso al manejo cultural del territorio, como lo vienen haciendo ancestralmente y tradicionalmente las comunidades negras y básicamente las mujeres del Pacífico, las mujeres negras del Pacífico, que hacen sustracción de oro con elementos artesanales, pero también tradicionales. Y allí hay cosas muy interesantes. Dice que permitir que entren estos monstruos en los territorios, lo que causa es que las tierras quedan inservibles. Y ustedes saben básicamente que las tierras de Chocó son muy débiles, son tierras que el suelo es muy poco el que existe, hay una vegetación muy protuberante, pero no hay un suelo fuerte, son muy frágiles, realmente son unos suelos muy frágiles. Y aquí hace una relación frente a lo que es dejar entrar esos dragones, esas maquinarias fuertes, y lo que les esperaría a la herencia de sus hijos con un tema extractivismo en la relación. Por eso, posteriormente llegan a definir y a establecer un proyecto como Oro Verde que les permitía tener unas dinámicas mucho más importantes, económicas, pero también de conservación del territorio. Dice que detrás pues, de toda esa maquinaria, pues, las personas pierden también, se empiezan a desprender socialmente cuando van detrás de las maquinarias, se desprende el concepto de familia, como lo mencionaba también Aristarco ahorita, que es fundamental para el mantenimiento de la sociedad étnica de los territorios negros. Igualmente, hay todo un tema allí, en el territorio había todo un tema de extracción ilegal de la madera, que ha sido amenazadas por esa extracción forestal ilegal. Y ellos en su concepción del manejo del territorio, hablan de que este tipo de extracción comercial forestal que se desarrolla sin conformidad con los principios, sin autorización ni reglamentación, vulnera esos derechos étnicos de administración y control del territorio. Y las formas de uso de los recursos del territorio. Es claro que estas actividades extractivistas afectan de una u otra forma todo la sostenibilidad ambiental, pero también social y cultural del territorio. Y eso era importante entenderlo porque había que mirar dónde se estaban desarrollando estas actividades y qué tan cerca o qué tan lejos frente a estos manejos extractivistas económicos estaba en relación con el área protegida, para empezar también a identificar esos factores que podían llegar a manejar un territorio común, como lo hemos definido conjuntamente. Cuando entrábamos a mirar lo que ellos tenían de protocolo comunitario y cultural para el territorio de Azokazán, encontramos conceptos muy interesantes, pues unos conceptos emitidos aquí por José Aristarco, y tiene que ver que ese concepto cultural es la forma de reconocer de manera integral los lazos que existen para manejo de los recursos naturales del territorio. Y que esos lazos lo que pretende realmente es un tratamiento conjunto sobre los recursos biológicos y sus manifestaciones dentro de unos paisajes. Y que es fundamental en ese protocolo comunitario desarrollar esas prácticas ancestrales basadas en el conocimiento tradicional que contribuye al manejo sostenible de los territorios. Los sabedores del territorio, los ancianos de los territorios, en muchas de las partes de Colombia con el conflicto armado fueron las primeras personas que se desaparecieron en el conflicto armado, porque manejaban el poder del conocimiento de los territorios colectivos, porque manejaban el conocimiento frente a las enfermedades, frente al ambiente, frente a los recursos naturales, pero también frente al ordenamiento cultural y de las familias de los territorios. Y aquí menciona algo, Aristarco, algo muy interesante, y este es el mapa que ellos inicialmente trabajan dentro de ese protocolo biocultural. Dice que nuestra pretensión es que se reconozca que existen arreglos propios de ordenamiento y uso de los recursos naturales desde los cuales deben partir los procesos de concertación con terceros frente a proyectos de desarrollo, para así disminuir la asimetría de poder promover un enfoque participativo y asegurar la distribución equitativa de los beneficios que generen. Cuando nos encontramos con este concepto de arreglos propios de ordenamiento, vemos que fueron elementos claves y fundamentales para empezar a entender
y para empezar a articular los ejercicios de ordenamiento del territorio, amarrados a ese protocolo biocultural del manejo del territorio. Vuelvo, lo digo, encontrar estos documentos desarrollados por el territorio colectivo bajo estas formas de relacionamiento del territorio para nosotros fue fundamental en ese tema de lo que pretendíamos más adelante, que era todo un ejercicio de planificación y ordenamiento del territorio. Viene también el concepto de territorio, que era clave y claro que teníamos que entender a partir de ese concepto cultural que era el territorio para ellos. Y dice que pues que equivale al de medio ambiente, ya que se refiere al área geográfica asociada al río San Juan, sus componentes, cultura, sus relaciones en el ecosistema, sus formas de ocupación y su relación entre lo vivo y lo no vivo. El territorio es nuestro espacio fundamental de desarrollo propio, concepto muy importante, y lo propio tiene que ver con el buen vivir de las comunidades y sustenta nuestra calidad de vida en el buen estado de los recursos naturales y la capacidad comunitaria de gobernabilidad. En este texto, en este párrafo dado por el profesor Wilson Murillo, hay 3 elementos fundamentales que de allí desprendimos todo un ejercicio de relacionamiento con el territorio comunitario del Alto San Juan. Y eso tiene que ver con la capacidad comunitaria, el desarrollo propio sobre la sostenibilidad del territorio y el estado de los recursos naturales. Y en ese trabajo que pues Azocasan venía desarrollando, tenía una definición del territorio desde el uso ancestral y unas propuestas de zonificación. Esto fue lo primero que inicialmente encontramos, un ejercicio que ellos venían haciendo con unos proyectos y apoyados desde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. También venían trabajando una cartografía, eso fue fundamental también, porque nosotros llevábamos una cartografía también desde la planificación del área, y allí íbamos a mirar dónde nos encontramos. Y aquí ampliamos un poco más el concepto que mencionaba ahora Aristarco sobre ese tema de la vecindad. Y tiene varios componentes, pero 2 muy importantes: solidaridad y cooperación. Las comunidades negras y campesinas de Colombia, y yo creo que de Latinoamérica, se reconocen por ese tema de solidaridad y cooperación. Y hoy, en este momento histórico de la humanidad, eso se ve mucho más allá, cuando la solidaridad y la cooperación es lo que ha mantenido aún que las comunidades se sustenten frente a un tema tan fuerte como la pandemia como tal. Y se produce no solo entre los miembros de un mismo grupo familiar, sino también dentro de los habitantes de la comunidad. Y como decía Aristarco, nos abrieron ese espacio para hablar de ser vecinos en un área protegida, pero más que todo, no solamente porque éramos vecinos del área protegida, sino porque éramos, como decía él, entendíamos lo que era la relación de ellos con el territorio, y entendíamos que el ser vecino incluye mucho más allá de solamente unos límites geográficos o político-administrativos, sino un tema más de relaciones interpersonales y de manejo de las comunidades frente a esa parte. Y allí está todo lo que tiene que ver con la vecindad, y es esas redes de parentesco. En el Pacífico se habla mucho entre ellos del parentesco, y que juega un papel importante en la vida cotidiana de las comunidades negras, porque comparten vínculos, compadrazgos, amistad, vecindad, se cuidan los hijos, se regalan la comida, intercambian productos. Bueno, es un tema de apoyo mutuo. Y aquí hay un tema muy interesante, y en alguna oportunidad desde el parque con una estudiante de antropología hizo todo un análisis de las mujeres mineras del territorio colectivo de Azocasan, y fue muy interesante ver cómo funciona esa economía social basada en las mujeres dentro del territorio colectivo. Y hace parte de ese ejercicio de vecindad de las mujeres dentro de la sociedad y dentro del desarrollo económico de lo que es un territorio colectivo. Y hay todo un intercambio de servicios, información, préstamos, que ayudan a que esas relaciones se aten mucho más frente a ese concepto de vecindad. Para ese relacionamiento entre los vecinos solo se puede dar a partir de dos premisas fundamentales: la confianza y el acompañamiento. Cuando hay esa confianza y el acompañamiento, se empiezan a definir cuáles son los intereses comunes del territorio, para ir pensando
que la vecindad sí es un elemento fundamental para definir intereses comunes y cuál es la apuesta al territorio común de los actores que allí están. Vecinos del territorio es una apuesta común de intereses, vuelvo y lo repito, cuáles son sus intereses, cuáles son nuestros intereses, y los intereses que empezamos a mirar allí, en ese entender las dinámicas del territorio desde un contexto biográfico y cultural, es que son aliados de la conservación, las comunidades y su relación con el territorio, el uso de los recursos naturales como el agua, la minería, la madera, los productos del bosque, tienen que ver así, con cada una de estas actividades, son aliados a la conservación a partir de sus manejos de los territorios, del suelo y los usos y sus descansos dentro de los territorios. Lo otro fundamental aquí es que hay una armonización del manejo del territorio colectivo de las comunidades negras colindantes con el parque. ¿Y qué es esa armonización del territorio colectivo? El uso y las prácticas que realizan las comunidades van relacionadas directamente con la conservación de la naturaleza. La biodiversidad es parte fundamental y es armónica con la cultura. Los recursos naturales es parte fundamental y va en armonía con la cultura y el manejo cultural. Estas áreas vecinas o áreas de influencia del parque y los territorios colectivos son espacios de conservación. Esos fueron elementos o puntos de intereses comunes que empezamos a definir y vamos a mirar ahorita más adelante cómo esos espacios de conservación tenían que empezar a revisarse en el mayor detalle para mirar ese potencial de conservación del territorio colectivo. Y hay una historia armónica entre las comunidades negras y la naturaleza, ya lo mencioné. Históricamente han vivido y han convivido con la naturaleza. Se ha afectado el territorio colectivo. Se han afectado los territorios colectivos, como lo mencioné anteriormente, por un tema de extractivismo y por las malas políticas estatales y de país y de los departamentos como tal. Y hay una relación muy fuerte de los recursos naturales, culturales y sociales en el territorio. No están separados. Es muy fuerte esa relación recursos naturales, cultura y social en el territorio. Y que va amarrado como respuesta a la economía sustentable que se desarrolla en el territorio. ¿Y qué es lo común? ¿Qué encontramos en lo común cuando empezamos a mirar esos espacios naturales allí? Que está, vuelvo y lo digo, amarrado a esa concepción étnica y cultural, y es que los ecosistemas y los hábitats de las especies no tienen límites político-administrativos, solo hay límites naturales que generalmente no coinciden. Por ello es fundamental la articulación entre los actores que toman estas decisiones sobre los territorios para lograr ese aprovechamiento de los recursos naturales sin causar desequilibrios ambientales, que es lo que hemos definido conjuntamente en este ejercicio de lo común, una sostenibilidad ambiental de los territorios, conociendo el capital natural y la base natural que tenemos aquí. Y aquí pues ya se empiezan a detallar mucho más lo que es a partir de esos elementos que encontramos de lo natural, de lo cultural, del manejo del territorio, la zonificación del territorio colectivo. Una zonificación del territorio colectivo que fuera coherente con la zonificación y la planificación y manejo del área protegida. Es un ejercicio que nos sentamos a trabajarle, apoyados con todo el equipo técnico social, porque Azocasan tiene todo un equipo técnico social, apoyados también con la gente del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, y nosotros a definir y a mirar esos espacios territoriales para definir las categorías de manejo, las categorías de zonificación para el manejo del territorio. Y ahí empezamos a mirar, empezamos a definir ese territorio que colinda allí con el parque en la parte superior, cuáles eran esos espacios de conservación, de preservación, de restauración, de uso múltiple, de minería y todos los espacios donde se mueven los recursos hídricos dentro del territorio colectivo. Elementos fundamentales en ese ordenamiento, esa zonificación que se trabajó con el territorio colectivo, que permitiera mirar, vuelvo y lo digo, esos intereses relacionados con los espacios naturales, pero también los espacios étnicos culturales del territorio colectivo. Allí, pues este es digamos que el resumen frente a lo que había allí en esos elementos del territorio, el área protegida, el municipio de Tabo, el territorio colectivo de comunidades negras, donde habían estos tres elementos, un área protegida,
del territorio colectivo y los desarrollos productivos que estaban allí. Esto para pasarlo rápidamente, cómo empezamos a mirar el territorio y los territorios, los consejos locales, empezamos a trabajar en este ejercicio a partir de esa zonificación pues, su propuesta al territorio colectivo, cómo esos territorios más unidos o pegados al parque estaban en armonización de esos usos y para ello hicimos varios ejercicios de ordenamiento de esa área en procesos de microzonificación. Y allí fue muy interesante porque esta lámina lo que nos muestra allí es el concepto del manejo del territorio a partir de las categorías de zonificación. Por ejemplo, ¿qué era conservación como categoría que nosotros teníamos con esos usos y actividades permitidas? Y en la parte derecha, ¿qué era desde lo cultural el concepto de la conservación para ellos? Y era conceptos culturales en el ordenamiento, ¿qué era Monte Bravo, qué era Monte Alzado? Lo mismo para la categoría de preservación, que era Monte Bravo, que era Monte Alzado, que era Monte Hecho. Esto lo que quiere decir acá es que reconstruimos dentro de ese ejercicio de zonificación del territorio los conceptos culturales de manejo del territorio a partir de cómo ellos definían y manejaban cada uno esas áreas dentro del territorio. Y los ejercicios de microzonificación de esos territorios locales que estaban unidos al parque se basaron básicamente en definir y trabajar con esos consejos locales esos conceptos que ellos venían trabajando desde lo cultural y cómo se homologaban a los conceptos que posteriormente dieron en el marco general de la zonificación, el ordenamiento del territorio colectivo. Entonces, se trabajaron con ellos y allí salieron cosas muy interesantes y este es el ejercicio, digamos, final de zonificación del territorio colectivo unido al parque. Esto para entender que la importancia de que la zonificación ambiental de los territorios también hay que bajarlo a microzonificaciones de los territorios locales de uso de los consejos comunitarios locales de los territorios grandes. Porque trabajar sobre las 57.000 hectáreas que tiene todo el territorio colectivo es distinto a trabajar ya con cada uno de los territorios locales para mirar sus usos y formas de transformación del territorio y definir esas categorías de ordenamiento del territorio. Este es el mapa final que queda del ejercicio con las categorías conservación hídrico, preservación, temas de restauración, temas de restauración de uso múltiple y las zonas urbanas, donde nos permite mirar allí, lo que decía anteriormente, esas apuestas conjuntas de lo natural para ir avanzando más adelante en ese conocimiento, tanto cultural, pero también científico, que nos permitiera tomar decisiones en esos espacios naturales de lo común. Y allí se identificaron dos procesos muy interesantes. Uno es un corredor de conservación biocultural que venía ya trabajando el territorio colectivo, aprobado por la Asamblea General del Territorio Colectivo, de cómo entender un territorio biocultural y que históricamente habían querido entender frente a esas dinámicas que estaban allí y que hacía parte de dos cuencas muy importantes, que es parte de la cuenca San Juan y la parte del río Atlántico. Y un área étnica de conservación del Alto Yoraudó, que después del ejercicio de microzonificación y trabajando con el Consejo Local y la Asamblea General, se definió desarrollar un área étnica que limitaba o colindaba con el parque. Espacios conjuntos de ordenamiento, intereses donde va, definición de intereses donde vamos avanzando en esos ejercicios de ordenamiento, pero también de gobernanza y participación de los territorios. Igualmente, en ese corredor biocultural, se empezó a construir un modelo de conectividad funcional del paisaje, del diseño del corredor ecológico, del diseño de un corredor ecológico asociado al jaguar. ¿Por qué? Porque a partir de ese corredor grande que se tenía allí del corredor biocultural, nos adentramos a un ejercicio que se viene trabajando desde la Dirección Territorial Andes Occidentales sobre definición de esos corredores grandes en el subsistema Andes Occidentales y trajimos el ejercicio para mirar un valor objeto de conservación identificado en un sistema regional como era el jaguar y cómo se podía, a partir de la presencia de este felino, apoyar en la construcción y delimitación mucho más detallado de un corredor de conservación a partir del corredor ecológico de jaguar.
Y se hizo a través de un ejercicio de conectividad funcional del paisaje, que se puede ver el desplazamiento, el establecimiento de poblaciones en un territorio de una especie, y la manera como se relaciona esta especie con el componente biofísico, la conectividad de un paisaje se verá afectada de manera estructural y la conectividad funcional se verá o no si el paisaje facilita o impide el movimiento de los organismos. El ejercicio de conectividad funcional lo que realmente ve es que a partir de los elementos del paisaje y de los elementos del paisaje y de las estructuras ecológicas, cómo se mueven los organismos o las especies y qué tan resistente es el territorio para que esas especies se muevan. El jaguar fue la especie seleccionada porque pues, hace parte del territorio colectivo, desde lo cultural lo conocen, lo identifican, históricamente estaba allí, y era una especie que se venía trabajando desde el modelo del subsistema Andes occidentales. Lo primero, pues, análisis del territorio para definir esa conectividad funcional. Voy a pasar rápidamente aquí. Eso es un ejercicio muy interesante que parte esta fue la metodología, no me voy a detallar allí, pero era el esquema metodológico de análisis de conectividad funcional, donde se valoraron estos elementos. Primero ese análisis del territorio, todo un análisis de integridad ecológica para mirar dentro del paisaje la composición, la función y la estructura del paisaje. Y en la composición lo que hicimos fue mirar esa especie, grupo de especies que estaba allí. Para el caso de nosotros fue el jaguar. En lo funcional se revisa ese mantenimiento de los procesos de los hábitats, y en lo estructural el tema de fragmentación de hábitats y la resistencia que pueden ofrecer la movilización o el movimiento de la especie como tal. Vamos a detener en esto. Básicamente en el análisis de composición se analizó todo este tema de que la especie cumpliera con estas características. Como lo dije anteriormente, fue el jaguar como tal. En el tema estructural se miró todo el tema de la ecología del paisaje, que está amarrada básicamente a esas métricas estructurales del paisaje, para mirar esos diferentes tipos de parche de los componentes del paisaje, tamaños, forma, los corredores de conectividad que permitiera ver por dónde se movía el jaguar. Y en lo funcional, que fueron variables que se tomaron para mirar, para construir después de estos ejercicios, construir una matriz que permitiera ver sobre la superposición de las coberturas, las pendientes, la altitud, las distancias vías como covariables para mirar la resistencia que tenía el territorio colectivo o el territorio como tal para que se moviera esta especie de jaguar, la distancia a fuentes de aguas. Como le digo, pues cae uno en la matriz de resistencia frente al análisis de estas covariables, que básicamente es ese grado, la resistencia es el grado en el cual los elementos de características del paisaje facilitan o dificultan el desplazamiento de una especie. Esta es con cada una de las covariables, la covariable de usos, coberturas del suelo, la covariable de pendientes, altitud, red de drenajes, de vías, de hábitat, núcleos efectivos y modelos de resistencia al jaguar, modelos de conectividad funcional del jaguar. Uno es, después de hacer ese análisis de las matrices, lo que resulta de ese ejercicio es este modelo de conectividad, y allí se definen los corredores ecológicos para la especie. Aquí se definieron 2 corredores por la viabilidad que ofrecían menos resistencia para el jaguar, pero aquí vuelvo y lo digo, ejercicio que comprende análisis técnico y científico para soportar esos espacios de conservación que ven en el territorio, un territorio común, como los definido. Igual, pues se superpone el corredor de conservación del jaguar con los territorios colectivos, y allí pues se hizo todo un ejercicio también con las comunidades de estos territorios locales para esa identificación de posibles manejos de la especie dentro del territorio. Elementos comunes, áreas de conservación, áreas naturales que le permiten ver a largo plazo la viabilidad de las áreas protegidas frente al establecimiento y el conocimiento de estas áreas naturales para la conservación. El otro tema fue que nos permitió, a partir de ese ordenamiento de un territorio común, un área étnica de conservación del Alto Yoraudó. Ahí se ve en el mapa, en la parte de abajo, la cercanía que está al parque, está tan cerca que está unido al parque, y esa parte que está unida al parque, en un ejercicio con las comunidades, se definió declarar un área étnica de conservación importante en esa construcción conjunta de esos espacios naturales, y cómo pensar en la conservación de esos espacios naturales, tanto para el área protegida como para el territorio colectivo.
Perdón, Y Juanca, se nos está acabando el tiempo de la presentación listo. para dar ¿Cuánto para me queda, Hernán? el conversatorio. Pues ya estamos un poquito volados de tiempo para lograr también pues, tener una No, ya me conversación con quedan, los participantes. listo, 4 diapositivas aquí rápidamente. ¿Para qué me ponen a? Bueno, entonces, vuelvo, para finalizar, de cómo un ordenamiento del territorio de una dimensión multiescalar, lo que mostré anteriormente era este ejercicio y cómo se manejó en diferentes escalas, desde el enfoque regional hasta lo local. Lo importante, cómo armonizar ese ordenamiento de los instrumentos de planificación, vuelvo lo digo, en el territorio desde las comunidades y desde el área protegida. Ya esto, pues, esto termina en un ejercicio de gobernanza compartida como estrategia para la gestión conjunta. Estos ejercicios al final en la definición de gobernanza con el territorio colectivo, parte de esos principios de coordinación y corresponsabilidad como tal. Para finalizar, es importante ver este territorio como apuesta a la construcción de un buen vivir en los escenarios de paz, porque como lo mencionaba Aristarco, pues estos fueron territorios que fueron muy golpeados por el tema del conflicto armado en Colombia. Y aquí quiero mencionar dos cosas para terminar. Uno es que en los más de 53 años de guerra en Colombia, el conflicto armado, con esos 8 millones de desplazados, casi el 5% de los desplazados fue en el departamento del Chocó. Eso da un dato muy interesante porque nos permite ver que casi 500.000 personas en el departamento de Chocó fueron desplazados por el conflicto armado. Y estos ejercicios de vecindad, de conocimiento del territorio de lo común, se hacen necesarios para partir de la firma de los acuerdos de paz en esta etapa histórica de Colombia, para llenar esas expectativas frente a esos desafíos que viene con estos acuerdos de paz. Porque los acuerdos de paz no se van a llevar a cabo en escenarios abstractos, sino en territorios que sufrieron el conflicto armado, concretos, multiversos, complejos, donde el manejo sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad son elementos fundamentales para una paz estable y duradera. Por eso este ordenamiento, esta propuesta de planificación, esta vecindad del territorio, de un territorio común, son elementos fundamentales para la implementación de los acuerdos de paz. Termino diciendo que un buen vivir para los territorios, de las comunidades negras, lo mencionaban las mujeres en defensa de la vida de los territorios, es el territorio que no se vende, se ama y se defiende. Muchas gracias, yo creo que allí terminamos. Bueno, Juan Carlos y Aristarco, muchísimas gracias por esta excelente presentación y sobre todo pues esta excelente experiencia que nos lleva un poco a aterrizar varios elementos que tienen que ver con esta gobernanza compartida, elementos tan importantes como son la construcción colectiva del territorio, la gobernanza del territorio, esas alianzas desde lo público y lo comunitario para lograr estos objetivos. Y nos lleva a pensar un poco pues, en esa necesidad de que las áreas protegidas, y pues particularmente aquí en el caso del Parque Nacional Natural Tatamá, pues más allá de verse como esa isla biogeográfica, es realmente cómo se integra en el territorio y comparte esa responsabilidad en términos de esa conservación con esas apuestas que también se dan desde la lógica, desde las diferentes comunidades. Pues nos contabas 10 resguardos, 4 territorios colectivos y un poco sobre el enfoque que nos marcaba aquí Aristarco, pues nos deja ver un poco pues toda esa relación y apuestas que en el marco de esta experiencia que no se hace en 1 o 2 años, sino que es además toda una relación histórica del proceso que se tiene, pues lleva a lograr estos resultados. Para esto, pues, y para dar inicio, pues, a responder algunas de las preguntas que se han planteado por el Zoom y por el Facebook, pues, importante reconocer algunos aportes que han hecho varios de los participantes a esta charla, en donde exaltan de alguna manera esa importancia que tiene el concepto de vecindad. Y en el caso, por ejemplo, de lo que nos plantea aquí Oliver nos da pues como ciertos elementos súper claves de esas relaciones entre los pobladores, los territorios y cómo la institucionalidad también debe estar incorporada en el marco de estos territorios. Y para eso, pues allí nos plantea Oliver si existen otros modelos similares en Colombia y de alguna manera
pues hay que decir que sí, pues evidentemente creo que tenemos un sinnúmero de casos exitosos asociados justamente a esta gestión que se hace desde las áreas protegidas y en donde podemos tener pues toda esa relación que puede llevar a lograr armonizar esos diferentes elementos que se constituyen para el ordenamiento territorial con las diferentes visiones que están presentes acá. Adicionalmente, tenemos una primera pregunta para nuestros panelistas y nos la hace Alejandro Zamora, en donde nos plantea que cuáles han sido las principales lecciones que se han aprendido entre esas relaciones de gobernanza y la efectividad en el manejo entre el Parque Tatamá y los consejos comunitarios involucrados. Me parece que acá pues es una pregunta que pueden abordar rápidamente Juan Carlos y Aristarco para iniciar esta conversación, por favor. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, Juan Carlos, te escuchamos perfectamente. Bueno, primero que todo, qué bueno saludarte, mi querido Olivier, amigo y compañero. No conocemos, sé que hay algunos ejercicios en el Pacífico, también en estos temas de ordenanza, de ordenamiento y planificación del territorio. Nos tendríamos que juntar un poco más allí para conocer algunas experiencias. Estaríamos mirando eso, digamos que en el tema del CIRAD Pacífico, algo se ha comentado en algunos ejercicios similares. No sé tanto la profundización de los ejercicios, porque nosotros llegamos a unos temas muy detallados sobre el tema de la zonificación. Con relación a la pregunta de Alejandro sobre las principales lecciones aprendidas, bueno, muchas. Yo creo que de parte y parte aprendimos, como decía Aristarco. Primero fue entender cómo funciona tanto la institucionalidad para ellos, porque nosotros entramos al territorio después de muchos años que no había entrado al territorio, y la primera vez Aristarco me sacó del territorio, porque las personas que habían ido 10 años antes llevaron un concepto de manejo del territorio muy diferente, y lo que hicieron realmente fue confundir a las comunidades frente a eso. Por ejemplo, se habló de zona con función de zona amortiguadora, que el territorio colectivo era una zona amortiguadora. Y ellos, el concepto que tenían de zona amortiguadora, que era parte del parque, y esa fue la primera discusión que nos sentamos con Aristarco y su equipo para mirar que no era una extensión del parque, y por eso ellos no hablan de zona amortiguadora, sino hablan de zonas de influencia o zonas vecinas del parque. Entonces lo primero que todo fue entender, entender y aclarar esas relaciones del territorio y los conceptos para el manejo de los territorios como tal. Digamos que esas lecciones iniciales aprendían, fue muy importante, y lo mencioné anteriormente, el tema de la confianza, el respeto, fue también lecciones aprendidas muy importantes frente al manejo, las costumbres y uso del territorio. No sé si Aristarco quiera decir algo. Aristarco, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. Hay una tremenda inviernada acá en este momento acá en Quito, pero aquí estamos. Como ven, está lloviendo durísimo. Bueno, para nosotros lo importante de esto, desde el momento que yo asumí la representación legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan Azocazá, empezamos a entender que con todo el abandono que hemos tenido en esta región del país, del Pacífico, era importante tener muchas alianzas estratégicas con instituciones y con organizaciones no gubernamentales que entendieran que nosotros estamos en condición de concertar, de acercarnos, y que siempre y cuando se respetan nuestros principios, que eran negociables, los principios étnicos y culturales. Y fue así que hemos encontrado con muchas instituciones y organizaciones, en el caso de la Unidad Nacional de Parques,
con Parque Tatamá, con Juan Carlos, con organizaciones como WWF, con Conservación Internacional y con muchas de ellas. Y lo otro es que esa alianza no solamente se entendiera como que nosotros somos beneficiarios de las políticas que se implementan, sino que nosotros somos socios en esas políticas porque ya estamos compartiendo un territorio y además que tenemos propiedad en esos territorios. Fue así que desde ahí empezamos a impulsar la conformación del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Por eso se ve como un instituto diferente a los otros, donde nosotros somos parte integral de ese instituto, somos socios y hacemos parte de toda su estructura, desde la Asamblea General, la Junta Directiva, por eso yo hago parte de la Junta Directiva en representación de las comunidades negras, y hemos planteado que todos los proyectos que se implementen en esta región se entienda que nosotros somos socios, dos beneficiarios, porque cuando lo ven como beneficiarios, o nosotros los vemos como beneficiarios, los ponemos a esperar de qué nos dan. Nosotros tenemos mucho que aportar. Muchísimas gracias, Aristarco y Juan Carlos. Y justamente sobre esa última intervención que hace Aristarco, recordar que este caso en particular ha sido colocado como uno de esos casos pilotos en el marco de la formulación de la política de ordenamiento territorial y justamente sobre un tema central que habla sobre esa prevención y gestión de conflictos socioambientales, específicamente por los temas de minería que se desarrolla conjuntamente entre el parque y los territorios colectivos, pensando en esa armonización del área en el marco de ese ordenamiento y pues toda esa visión ancestral desde el territorio colectivo. Un poco a partir de eso y en relación con la siguiente pregunta que nos hacen desde el público, nos preguntan de cómo se realizó esa articulación ya con otros actores y pues particularmente con entes territoriales, alcaldía y gobernación, y a partir de eso, si se ha tenido financiación para esa actualización de todos estos documentos técnicos y todos estos insumos cartográficos que han permitido hacer esos análisis para los modelos de ocupación, gestión del riesgo y demás. Entonces le daría la palabra a Juan Carlos y a Aristarco, por supuesto, para que se complemente allí un poco la visión en relación con esta pregunta. En el ejercicio de caso piloto de ordenamiento territorial para el municipio de Tadó, desde la administración pasada y en esta administración, se ha incluido todo el tema de lo que es el área protegida en el plan de desarrollo y en el esquema de ordenamiento territorial. Allí vamos, no ha sido fácil porque los consultores, sobre todo en el ordenamiento territorial, entienden otras dinámicas muy diferentes para incluir este ejercicio. Vamos con Aristarco y el equipo técnico y el equipo directivo de Azocasan hemos hecho unos esfuerzos tanto con la gobernación, con el municipio para que sea incluido. Tenemos una mesa de trabajo que seguimos en ese ejercicio, sobre todo en el tema de ordenamiento, con el mismo COE Chocó, para que sea fuertemente respaldado y que estos elementos técnicos de planeación de ordenamiento sean una apuesta a ese ordenamiento que está trabajando en el municipio de Tadó. Lo mismo para el departamento del Chocó. Con el tema de la financiación, pues Aristarco les puede comentar, digamos que es un ejercicio que no ha sido fácil, como se menciona, pero ellos han buscado desde la academia, desde los cooperantes, desde la formulación de proyectos, hemos realizado conjuntamente formulación y ejecución de proyectos como lo decía Aristarco, con el PNUD, con el GIZ de Alemania, que nos ha permitido fortalecer de una u otra forma todos estos temas como tal, pero ha sido más a nivel de proyectos de cooperación y muy poco a nivel de proyectos nacionales, digámoslo así, que nos ha permitido tener esos elementos. Si quiere Aristarco comentar algo. Sí, Juan Carlos y compañero. Eso es muy importante, esta pregunta para aportarle a este simposio. Primero, con muchas instituciones como el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, nosotros hemos venido manifestando que por el hecho de ser socio, ellos contratan a algunos profesionales y líderes para ejercer actividades
exclusiva lo que es la misión del instituto para dar cumplimiento a su plan de inversión. Y hemos dicho que ellos también nos permitan que un porcentaje del tiempo de esos profesionales también sean contrapartidas que aporten al Consejo Comunitario. Eso nos ha permitido, como decía Juan Carlos, crear un grupo que se llama un equipo que es un equipo técnico-social que nos apoya en esto y el trabajo de los líderes. Hay otra cosa muy importante que fue agradecerle a el proyecto de conservación de la biodiversidad en zona impactada por la minería, coordinado por Mauricio Cabrera y ejecutado por WWF, donde en ese momento ellos tuvieron a bien de nombrarme como enlace entre las organizaciones y la institucionalidad, para que yo jugara un papel importante ahí, y empecé yo a hacer ese trabajo, a demostrar a la institucionalidad, a los municipios, a la alcaldía, de que nosotros no, como Consejo Comunitario, no somos un obstáculo para el éxito, estamos en contra de la política, de la institucionalidad, sino que debemos ser unos aliados estratégicos. Y lo otro importante es que hemos mostrado nuestro trabajo. Y cuando mostramos nuestro trabajo también, como les decía inicialmente, que somos socios, llegamos a qué podemos aportar. Y qué podemos aportar nos permiten ellos que nos ven que somos una pieza fundamental y han venido a confiar en nosotros. Pero muy poco apoyo económico por parte de la institucionalidad colombiana. Nosotros ha sido mucho la cooperación. Desde todo lo que fue del programa Oro Verde, de toda esta situación, ha sido mucho la cooperación. Sí hemos tenido algunos despartos políticos de alcalde, como el alcalde de Tarot, donde planteó, nos ayudó con a decirle a GIZ, hombre, lo que van a implementar en nuestro territorio a través de la alcaldía, nosotros respaldamos que sea ejecutado por el Consejo Comunitario por la responsabilidad y la que ha mostrado en todas estas acciones. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Aristarco. Quisiera cerrar entonces ya, porque pues se empieza a agotar el tiempo, y nos plantean acá también pues una pregunta que creo que ha sido parte también de todo el aprendizaje que se ha tenido durante todo este tiempo en el marco de este proceso, y es el tema de las capacidades. Y aquí nos preguntan justamente sobre eso, y es cómo se ha logrado fortalecer pues esas capacidades organizativas a los consejos comunitarios, a las mismas comunidades indígenas, en relación con esa estrategia de conservación que además pues permita llegar a tener mucho mejor comprensión sobre las diferentes presiones, caso específico de la deforestación, el tema de la minería, los efectos que esto produce en términos de contaminación y demás. Y creo que pues este es uno de los procesos que nos puede enseñar y nos puede dar muchísimas lecciones justamente sobre cómo se han fortalecido esas capacidades históricamente. Y quisiera pues darle la palabra a Aristarco para que un poco desde esa visión, desde el ejercicio de la gobernanza comunitaria, nos cuente cómo se han fortalecido esas capacidades para los consejos comunitarios. Bueno, en el tema de las capacidades, pues afortunadamente el haber estado y haber estudiado en la Universidad de la Vida, eso es muy importante para mí. Si bien ustedes ven en la presentación, los títulos académicos que tengo son muy pocos, porque no tuve esa oportunidad de estar en las grandes universidades por la situación económica de mi familia y que eso no me permitió tanto, pero sí aprendí mucho en la Universidad de la Vida. Y eso para nosotros ha sido de mucha importancia. Pero no solamente yo, nuestros ancestros, nuestros mayores, todo el amor que ha tenido a esos territorios nos permite buscar muchas alianzas, muchas acciones que podamos sobrevivir. Yo creo que la gente que más capacidades han desarrollado ha sido la gente del Pacífico. Nosotros hoy encontramos personas que no saben ni siquiera firmar su nombre, pero son unos ingenieros en todas las acciones y también son unos grandes profesionales por el manejo de todo lo que es los ecosistemas. Y lo he mostrado, ejemplo esto, sí, las zonas donde menos la gente ha tenido la oportunidad de estar en las grandes universidades son las zonas donde más ha conservado los ecosistemas, como es el Amazonas, como es el Pacífico colombiano. Entonces ese tema de las capacidades
no es solo un tema de uno aprender en una universidad, sino que lo aprendimos en toda la universidad de la vida, y eso ha sido nuestro compromiso con todo este ecosistema y con todo este tema cultural. Para nosotros es de mucha importancia. No sé, Juan Carlos, si quisieras complementar algo. Sí, digamos que el tema de las capacidades en la gestión del territorio ha sido compartido, digamos, hemos aprendido de lado y lado. Como decía Aristarco, ese conocimiento de la vida que se ha integrado a la propuesta de gestión política y organizativa del territorio para nosotros fue importante en ese aprendizaje. Y desde como le decía Aristarco, desde la academia, desde lo científico, esas capacidades que hemos compartido mostrando algunos elementos que nos ha permitido conocer más el territorio, aterrizando más el territorio con imágenes de información, procesamiento de información, nos ha permitido llevar a un nivel de análisis que vuelvo lo permito, lo repito, nos ha llevado a tomar estas decisiones frente a un manejo de un territorio común. Entonces las capacidades han sido de lado y lado, digamos que hemos aprendido mucho de ellos frente a ese manejo del territorio, vuelvo lo digo, desde lo cultural y lo étnico, y desde nuestras capacidades que tenemos, que ha sido apoyado desde de la tecnología, también ha sido fundamental para la toma de decisiones para un mejor manejo del territorio. Bueno, pues Juan Carlos y Aristarco, no me resta más que agradecerles a ustedes por esta importante experiencia que seguramente retroalimenta pues, todos estos elementos que fueron planteados justamente en esta línea del simposio de conectividad y analizar cómo la conectividad pues requiere analizarse desde diferentes dimensiones, y hoy justamente creo que esa necesidad de lograr esa armonía entre las diferentes visiones del territorio y lograr esa gobernanza compartida para el manejo del mismo, pues nos da este caso un claro ejemplo de lo que pues debe ser y de cómo seguir adelante justamente para lograr aterrizar en esas visiones pues un manejo adecuado de todos los recursos. No es pitches. Si no te vamos. Creo que satisfactoria la jornada de hoy con esta charla. Tuvimos una muy buena audiencia. Pues entonces, antes de despedirnos, quisiera darle la palabra a Rodrigo Durán, nuestro maestro de ceremonias, para que pueda cerrar el evento, y pues agradecer nuevamente a todos los que han participado en esta charla. Muchísimas gracias y pues hasta un próximo evento. Muchas gracias. Hernán Yesid, muchas gracias a ti. Igualmente para Aristarco y Juan Carlos, quienes nos muestran cómo los buenos vecinos, las alianzas entre la sociedad civil, ONGs y las instituciones del Estado, pero ante todo, entender la cultura y la relación de los pueblos con sus territorios son vitales para la salud de los ecosistemas. Un saludo muy especial en Tadó y en Santuario, a los miembros del Consejo Comunitario y al equipo del Parque Nacional Natural Tatamá. A quienes nos acompañan, les recuerdo que las sesiones anteriores, al igual que la del día de hoy, están disponibles en nuestra página de Facebook y en nuestro portal web conexionbiocaribe.com. Allí podrán consultar la totalidad de los escenarios de aprendizaje y discusión que hemos tenido hasta el día de hoy, y conocer, para quienes estén interesados, la agenda de los próximos días. Mañana, por ejemplo, tenemos ponencias desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del día, hora de Colombia, nuevamente en la línea temática 3, conectividad y gobernanza del paisaje. Un receso tendremos a partir del mediodía para retomar nuevamente desde las 4 de la tarde en el panel abierto Gobernanza del Paisaje y Políticas de Territorio como motores de cambio para la conectividad. Este panel tiene dos momentos, una charla introductoria inicial y un panel posterior con 6 invitados de diversas organizaciones sociales e instituciones de Colombia. A todos ustedes muchas gracias. Recuerden, mañana a las 8 de la mañana a conectarnos con el segundo simposio de conectividad ecológica. Hasta luego.